Polémica y rechazo por tuit de la Cancillería sobre los 80 años del protocolo de Río de Janeiro. Los responsables serán separados. Punto Noticias. Críticas y rechazo generó el tuit publicado por la Cancillería del Ecuador este sábado 29 de enero, día en el que se cumplieron 80 años de la firma del protocolo de Río de Janeiro, que representó la pérdida de territorio ecuatoriano, en ese entonces invadido por las fuerzas militares de Perú. La publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores en esta red social causó molestias en actores sociales y políticos, como el ex vicecanciller de la República, Fernando Yepes, quien se percató del tuit. Frente a la celebración de la firma de este protocolo, Yepes enfatizó que este pronunciamiento es vergonzoso y recalcó que el tuit es otra evidencia de la falta de formación y experiencia del flamante canciller Juan Carlos Holguín. La dignidad nacional no admite estos errores, escribió el ex diplomático. De esta manera, el ex vicecanciller Yepes señaló que el comunicado ofende la dignidad nacional y la memoria de los defensores de la heredad territorial ante la invasión peruana de 1941. Y desgraciadamente, no es el primer error en asuntos altamente sensibles. Antes, Lasso justificó la agresión sufrida en Angostura. Ignominioso, manifestó el ex vicecanciller. Llama la atención que el titular de esta cartera de Estado no haya tenido conocimiento del tuit publicado en las cuentas oficiales de la entidad a la que él representa. Tras la reacción del ex vicecanciller Fernando Yepes, el canciller Holguín se excusó y aseguró que no fue consultado, por lo que ese mensaje se publicó de manera inconsulta por una funcionaria de carrera. Coincido plenamente en que es vergonzoso el comunicado. El protocolo de Río de Janeiro de 1942 fue un instrumento luctuoso y trágico que consagró una grave pérdida territorial para el Ecuador, escribió el ex ministro o el ministro. Asimismo, anunció que ha pedido la remoción inmediata de la funcionaria responsable de esta publicación. No es posible que una funcionaria que ingresó en 1996 no conozca la historia, justificó Holguín. Al decir del canciller Holguín, la responsabilidad fue de la directora de comunicación de la Cancillería. Disculpas al país por este comunicado, resaltó el canciller Holguín. Al mismo tiempo, en un comunicado, la Cancillería ecuatoriana informó que la publicación del tuit fue realizada por una funcionaria administrativa del Departamento de Comunicación, omitiendo el procedimiento de consulta con las correspondientes instancias de la institución. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. Gracias, profe. Con respecto a este tema que fue una de las tantas polémicas del fin de semana, ya nos vamos a referir a las otras más adelante. La alerta la genera el embajador Fernando Yepes, que es un asiduo invitado en nuestros espacios, un buen amigo además, un hombre que sabe muchísimo sobre diplomacia, embajador de carrera, funcionario del servicio público de carrera, quien ha estado al frente y ha representado al país en diferentes tipos de delegaciones diplomáticas, ¿no? Creo que no solo al embajador Yepes, sino a muchos ecuatorianos, probablemente a la gran mayoría, nos provocó una profunda indignación el leer aquel trino, aquel comunicado de la Cancillería, un tuit con una foto, ¿no? Celebrando esta fecha, celebrando entre comillas, ojo, ¿no? Esta fecha. Más adelante incluso nos enteramos de que, tal y como estaba redactado el texto, había sido un copy-paste de una publicación de Wikipedia, lo que hace que este hecho sea todavía muchísimo más vergonzoso. Pero lo que resulta en realidad vergonzoso es que los funcionarios, los trabajadores, los servidores públicos que están hoy, sean que entraron en este gobierno, en el anterior o hace 30 años, me da igual, no conozcan un poquito sobre la historia de nuestro país. Pues eso es lo triste, lo lamentable. Y que sean precisamente quienes tienen a cargo el manejo de la comunicación de una institución tan importante como es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Es evidente que este tipo de situaciones
a ratos pueden escaparse de las manos. Tampoco quiero ponerme extremadamente duro o rígido con respecto del rol del canciller Holguín, porque yo estoy seguro que teniendo como tendrá él, que es el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, una multiplicidad y una lista enorme de responsabilidades, muchísimo más importantes que el subir una publicación a redes sociales. Me imagino yo que este tipo de cosas escapan de sus responsabilidades, digámoslo así. O sea, un ministro, un canciller en este caso, no es el que sube los copies o los tweets o los posts en redes sociales de una institución. Eso evidentemente es así y hay que entender también cómo funciona el sistema de comunicación de cualquier otra institución. Entonces, creo que hay que aclarar eso primero. O sea, no creo que haya sido esto responsabilidad del canciller. Como tampoco veo bien que la respuesta haya sido que quien sube la publicación es una funcionaria del gobierno de Correa y que entró con Patiño, cuando segundos después se aclara de que la funcionaria o la servidora pública habría ingresado al servicio exterior y es además una funcionaria de carrera en el año 1996, lo cual desmiente una primera declaración tratando de endosar la culpa en este caso directamente a Ricardo Patiño o al correísmo, porque todo se reduce en eso. En este país, lamentablemente, todo se reduce entre correísmo y anticorreísmo. Lamentablemente, y mientras sigan existiendo episodios vergonzosos como este, no vamos a salir de ese encuadre, lo cual es triste para el país, es triste para todos los ecuatorianos, porque en realidad, más allá de ese clivaje que resulta ya a ratos medio odioso, hay un país y hay 18 millones de ecuatorianos que estamos esperando que se resuelvan todas las disputas, que muchas de ellas además son estériles, como esta, por ejemplo, y podamos todos juntos empujar un país que se encuentra en una profunda crisis económica, sanitaria, de valores, una crisis social muy fuerte, muy profunda. Obviamente, y como les decía hace un momento, el canciller no está pues encargado de subir los tweets de la Cancillería, pero detrás hay un equipo y eso también es cuestionable. O sea, no creo que el tweet se le pueda, o lo que sucedió con el tweet se le pueda responsabilizar directamente a Holguín, que además todos creo que conocemos, no es un diplomático de carrera, pero sí conoce mucho sobre los temas que tienen que ver con comunicación y sabe que un desatino como este le puede generar una crisis grave, ¿no? Como la que ha tenido que enfrentar en estas últimas horas. Lo que tampoco creo es que esto se trate de un intento de, a través de la mala fe, hacerle daño a la imagen del canciller, como algunos han tratado de hacerlo creer, ¿no? Y de que, claro, como son funcionarios que vienen de tal gobierno y no sé qué, quieren dañar la honra, la imagen del canciller Holguín. No, no, no. Acá hubo un grosero manifiesto público de desconocimiento y de ignorancia de los episodios más tristes y lamentables que probablemente están escritos en la historia de este país, que uno de ellos obviamente es la mutilación o el desmembramiento de una parte importantísima del territorio ecuatoriano a través de la firma de aquel protocolo que no trajo ni paz, ni unidad, ni nada por el estilo, porque los conflictos armados, los conflictos y las disputas entre Ecuador y Perú siguieron hasta finales del siglo pasado. Entonces, creo que eso también hay que valorarlo y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Fue un grosero manifiesto de desconocimiento y de ignorancia de todo un equipo que debería manejar estos temas, estos detalles, estas fechas, la información y los datos a la perfección y que no debería dar lugar al cometimiento de ningún tipo de error y peor de errores de este nivel. Decía yo atrás, y lamentable que sea así, responsabiliza el señor Holguín, canciller de Ecuador, a una funcionaria, en este caso directora de comunicación, pero detrás de la dirección de comunicación tiene que haber también todo un personal que maneje, como decía yo hace un momento, al detalle este tipo de informaciones, ¿no?
Por eso yo les mencionaba el dato de que no solo es que fue un despropósito lo que pusieron en la fecha en que lo pusieron y en el contexto que quisieron darle, sino que además se trató de un copy-paste de una página web. Entonces, ahí habría que preguntarse más bien si es que se cumplieron o no con todos los filtros por los que tiene que pasar una publicación de este tipo. No es cosa menor, la cuenta de la Cancillería de la República del Ecuador no es una cuenta cualquiera, es la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Y esa publicación obviamente nos puso también a pensar sobre finalmente cuál es la visión de soberanía que tienen actualmente los funcionarios que están al frente, no solo de la Cancillería, sino en general del gobierno nacional, ¿no? Cuando, por ejemplo, días atrás, el mismo canciller Holguín dijo que él esperaba que España sea el portavoz de los anhelos y de los sueños que tiene América Latina en Europa. O sea, entonces, ¿para qué nosotros tenemos o cualquier otro país de la región tiene equipos de relaciones exteriores, servicio exterior, etcétera? ¿Para qué están nuestros embajadores en los países europeos? Sino para que ellos sean los portavoces de todos los proyectos que tenemos nosotros como nación o como región, ¿no? Pues esperar que España sea el portavoz de los anhelos ecuatorianos me pareció también un despropósito. Entonces creo que esta publicación lo que hizo también fue generar mayor polémica con respecto de declaraciones anteriores como esa que yo le citaba. Pero lo que sí evidencia es que no se cumplieron los protocolos, eso sí, previo a la publicación de este trino, ¿no? Que generó tanta polémica. Después, y lo que resulta también parte de este episodio del fin de semana, en la Cancillería vuelve a subir un comunicado, ¿no? Y en este dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresa su rechazo a los términos del mensaje emitido en relación con el aniversario de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, ante el mensaje en la cuenta oficial de Twitter emitido en esta fecha en relación con el aniversario de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresa su rotundo rechazo a los términos de dicho mensaje por cuanto desconoce la tragedia que representó para nuestro país la pérdida de territorios por medio del uso de la fuerza, consagrada a través del mencionado instrumento y dista por completo de la política exterior que el Ecuador ha observado respecto de este tema. Con la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942 se inició un largo y complejo proceso que finalmente culminó con la firma de los acuerdos de paz de Itamaraty de 1998, momento a partir del cual se ha establecido relaciones de paz y cooperación en los más diversos campos con la República del Perú en beneficio y bienestar del bienestar y desarrollo de nuestros pueblos. La emisión del referido mensaje en la cuenta de Twitter fue realizada por una funcionaria administrativa de la Dirección de Comunicación de la Cancillería, omitiendo el procedimiento de consulta con las correspondientes instancias de la institución. Por tal motivo, se ha iniciado un proceso administrativo disciplinario en estricta sujeción a la ley. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al tiempo que deplora esta situación, ofrece sus más sentidas disculpas y presenta las seguridades de que ha adoptado las medidas conducentes a que un hecho de esta naturaleza no se vuelva a repetir en el futuro. Lo cual, les decía yo hace un momento también, lo que hace es aumentar un poco la polémica, porque la Cancillería saca un comunicado rechazando un comunicado anterior o una publicación anterior de esa misma cuenta, ¿no? Puede resultar hasta gracioso si es que el tema no fuese tan delicado como un hecho histórico lamentable, triste para nuestro país. Es evidente que, como les decía yo, y por el contenido de dicho comunicado, lo que pasó es que no se respetaron los protocolos, no se siguieron las líneas y no se cumplieron con todos los pasos y filtros previos a la publicación de este comunicado, lo cual, insisto una vez más, nos deja con ese sinsabor, ¿no? De saber que en el servicio exterior, en nuestro país, hay funcionarios, hay servidores públicos que desconocen sobre procesos
históricos lamentables como este. A ver, quiero también referirme a otro caso polémico, ¿no? Primero, antes, decir que enviamos un fuerte abrazo y nuestra solidaridad con todos los rincones del país que ahora están soportando un fuerte temporal. Hemos visto imágenes muy dolorosas de lo que está sucediendo en la provincia de Cotopaxi, cosas parecidas también en Los Ríos y en otros rincones del país por efecto del invierno. Vemos que este invierno aparentemente va a ser bastante agresivo. Ya hemos tenido en algunas ocasiones también que enfrentar situaciones y episodios similares, este tema del fenómeno del Niño. Así que ojalá los equipos de rescate y en este caso también no solo gobierno nacional, sino de forma coordinada con los gobiernos autónomos descentralizados, ya sean estos prefecturas, municipios o juntas parroquiales, pues puedan trabajar de forma conjunta, coordinada para evitar que ocurran desgracias. Digamos, una casa, un predio, qué sé yo, una carretera o un puente se puede recuperar. Lo que hay que evitar es que estas tragedias cobren vidas y ojalá de la forma más ágil, más eficiente, logren, decía yo articuladamente, todas las instancias de gobierno poner a buen recaudo sobre todo a los ciudadanos que habitan en zonas aledañas, por ejemplo, a los ríos, que en estas épocas suelen tener unas crecientes importantes por el flujo de agua, ¿no? Entonces, desde acá nuestro abrazo, nuestro cariño a las personas que se han visto afectadas durante este fin de semana por las fuertes lluvias, y lo propio también a la Amazonía, ¿no? Después de lo que hemos visto durante estos días, la rotura del oleoducto de crudos pesados, nuevamente el Ecuador, después de algunos años, tiene que volver a soportar este tipo de situaciones en un área que es extremadamente sensible como es nuestra Amazonía. Hemos visto también con dolor imágenes de cómo el petróleo está llegando ya a los distintos afluentes que tiene el oriente ecuatoriano y contaminando las aguas de nuestros ríos. Ojalá este enorme problema que significa el impacto ambiental por un derrame de crudo pueda ser controlado cuanto antes, aunque me parece a mí que ya hay en estos casos los daños están, y como hemos visto además en otros similares, como por ejemplo lo ocasionado por Chevron Texaco en este país, son daños que han resultado irreparables. Y más todavía cuando ni los propios gobiernos han sabido en su momento, digamos, tomar y adoptar posturas soberanas para obligar a las empresas que han provocado estos problemas a que se hagan cargo, ¿no?, del daño que en este caso resulta irreparable porque nuestro país tiene una ventaja enorme, tiene unos total del SP, súper sensibles, ahorita el petróleo, además resulta que tenemos total, recursos naturales no renovables, el petróleo cómo se va, hay que ver se va a diestra y siniestra, rotura total del SP, tratar de reparar este daño que ocurrió en la provincia del Napo, una rotura del océano. 7:26, antes de cerrar el comentario, y hoy les voy a acompañar solo hasta el comentario nada más. En el segmento de las entrevistas va a estar Licenia Espinel, que ya mismo se conectará también. Quiero referirme a los hechos acontecidos desde la semana pasada y el viernes especialmente, y el fin de semana, que se desató un ataque bastante fuerte en contra de esta estación de Radio Pichincha y en contra de quien es el gerente de esta estación, que es Orlando Pérez, y en contra de mi persona. Yo quiero empezar haciendo lo que hice este fin de semana, lo último, que es ofrecerles absolutamente a todos ustedes, a quienes me escuchan y a quienes me leen en redes sociales, una disculpa por haber caído en la provocación. Quienes me conocen desde hace algunos años ya saben que esa no es mi forma de proceder, pero creo que también hay límites, ¿no? Hay límites, y desde la semana pasada esos límites, digamos, sobrepasaron el supuesto intento de investigar o de contrastar información.
Ya no tiene que ver sobre un contrato que la prefectura tiene con Radio Pichincha, que además es algo legítimo. Recordarles que los funcionarios o los servidores públicos, cuando había una aerolínea de bandera nacional, estaban obligados a viajar en esa aerolínea de bandera nacional porque la plata pasaba de un bolsillo al otro, dentro del Estado, ¿no es cierto? O como cuando el Ministerio de Educación imprimía con la rotativa de Diario El Telégrafo, cuando Diario El Telégrafo tenía la principal rotativa de este país. Ahí se imprimían los útiles escolares, los libros para nuestros niños, nuestras niñas, para que puedan estudiar. Porque incluso resultaba hasta más barato, más conveniente y porque le dábamos una inyección a la empresa pública. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. La prefectura con eso lo que ha hecho es pasar recursos de un bolsillo a otro y la plata se queda en la institución, se queda en una empresa pública. No es como han pretendido señalar algunos, entre comillas, periodistas o comunicadores, de que la plata se va al bolsillo de los correístas, ¿no? O el bolsillo del gerente de la radio, o al bolsillo del Alexis Moncayo, que es el que pone la cara todas las mañanas acá para hablar pendejadas, como dicen ellos. Bueno, ustedes entonces están acá todas las mañanas escuchando las pendejadas que yo hablo. El insulto no ha sido solamente contra la radio, el insulto no ha sido únicamente contra Orlando o contra mí. El insulto también va contra todos ustedes, la audiencia de esta estación, que cada vez es más grande, cada vez es mayor. Creo que los ataques de estos que surgieron en los últimos días no son casualidad. Evidentemente, y esto yo les vengo diciendo hace un montón, gracias a ustedes, esta estación y este espacio de noticias en particular está donde está. Creo que no es porque se habla pendejadas, ¿no? Creo que es porque hacemos un buen equipo, ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros. Entonces, yo no me voy a referir más a esto. Creo que hoy a las 10 de la mañana la prefecta, que ha convocado un conversatorio con ellos, aclarará absolutamente todos los temas relacionados con su administración. Vamos a estar atentos de lo que diga la prefecta Paula Pavón. Y también, me imagino yo, y eso será parte de las declaraciones que hará, tiene que ver con el funcionamiento de esta estación, todo lo que tiene que ver con lo que se ha programado desde Pichincha para lo del Bicentenario. Aquí parecería que hay gente que cree que 200 años son cualquier cosa o se cumplen todos los días, ¿no? El Bicentenario para Pichincha, para el Ecuador, para la historia de este país. Ahora que estábamos hablando, fíjense, de un hecho histórico que terminó avergonzándonos por una publicación desatinada. Hay que recordar la historia y qué bueno que se lo haga con legados que generen incluso una herencia cultural para nuestros pueblos, pero ya lo aclarará la prefecta. Y valga la oportunidad para decirles además y agradecerles a quienes han hecho publicaciones sobre el rol que cumplo yo en esta estación, que yo a la radio no le cobro un centavo por hacer este espacio. Y que voy a estar aquí mientras la gente que me ve y me escucha crea que yo debo estar aquí. Cuando eso ya no dé resultado, simplemente uno da el paso al costado.